Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque está rodeado de mitos, cada día gana más relevancia en nuestro país: la vasectomía. Para ello contaremos con la guía de la directora médica de APROFE, una institución que tiene 59 años siendo pionera en salud sexual y reproductiva. Qué gusto, doctora, tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Graciela. Para mí es un placer haber recibido tu invitación. Qué bueno. El objetivo de este programa es hablar sobre este procedimiento que, aunque muchos consideran aún un tabú, se ha convertido en una opción cada vez más popular entre quienes tienen hijos y desean no tener más por el momento, o en quienes definitivamente no quieren tener hijos. Vamos a derribar mitos, aclarar verdades y entender por qué cada vez más ecuatorianos están optando por este método. Doctora, uno de los mitos más comunes es que la vasectomía afecta la vida sexual o la masculinidad del hombre. ¿Qué tan cierto es esto? La vasectomía es un método anticonceptivo que tiene más de 50 años. Hay varias técnicas. Estas técnicas se las ha ido a través del tiempo mejorando, como todo en medicina. Y lo que yo creo que tal vez estos mitos se han hecho como impenetrables o inderribables, para usar mejor el término, es debido a que nos ha faltado educar. A atraer al hombre y explicarle lo que es la vasectomía. Eso es lo que hace la diferencia en que actualmente hay más hombres que ya la buscan, porque hemos ido a dar el conocimiento. En realidad, la vasectomía no corta ni disminuye la masculinidad. O sea, el deseo sexual queda intacto, la erección o la rigidez de su miembro viril no sufre ninguna alteración. Pero esto no lo vas a lograr de derribar este mito mientras tú no eduques al usuario. Nosotros, como las personas que damos salud, tenemos que tratar de no solo de la boca para afuera decir vamos a incluir al hombre en la toma de decisiones. Tenemos que hacerlo también con las parejas. Traemos al hombre, a la mujer, explicamos, y para que después de la explicación, del asesoramiento en planificación familiar, el hombre quede en la libertad de tomar la decisión de que una vasectomía no va a alterar su masculinidad y va a ayudar a mejorar la calidad de vida de él y de toda su familia. Perfecto, doctora. En el plano hormonal, ¿existe alguna afectación de pronto? No, porque la testosterona, que es la hormona que con mayor envergadura se da en hombres, sobre todo los que se hacen la vasectomía son hombres jóvenes, no la tocamos, su producción sigue intacta, y lo que nosotros hacemos es cortar los conductos deferentes que llevan los espermatozoides. No alteramos producción hormonal. Doctora, y sobre la reversibilidad del método, que es algo que nos preguntan frecuentemente en redes sociales, ¿existe reversibilidad en este tipo de procedimientos? Antes de contestarte, te explico lo siguiente. Mira, para que un paciente se haga la vasectomía, primero tiene que tener la asesoría de lo que hablamos. Se la vende o se la promociona la vasectomía, hablando desde el punto de vista médico, como un método irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en salud las poblaciones o los gobiernos siempre tienen que tratar de buscar el menor impacto económico. Por ejemplo, una vasectomía es más barata que una ligadura de trompas en la mujer. Si yo le digo al hombre que sí se puede reversar la vasectomía, pero que su tasa de éxito va a depender de la edad del paciente, el tiempo en que se la hizo y de la técnica que se usó, vamos a tener muchos pacientes que no toman la decisión correcta. Entonces, sí se puede revertir, pero la tasa de éxito, una vez que se revierte, no es alta, y en segundo lugar, es una cirugía microscópica que sí sería costoso para cualquier medio de salud. ¿Y el tiempo de recuperación?
La vasectomía sin bisturí es una técnica que el doctor Lee, que fue un médico chino, China, como tú sabes, por muchos años, ya en la actualidad no, fue el país que más hijos tenía en el mundo. Entonces se decidió investigar cómo podías hacer para disminuir la natalidad en un país tan poblado. Okay. Entendiendo que nosotros las mujeres tenemos un óvulo al mes y vamos a embarazar una vez al mes. Lo más común es que tengamos un hijo, no hagamos mellizos, trillizos, etc. Pero un hombre puede tener muchas relaciones sexuales en diferentes parejas sexuales y puede embarazar mucho. Entonces, ¿qué se hizo? Se investigó y se realizó una técnica que para esa época fue muy novedosa, que es una vasectomía sin bisturí, donde lo que hacemos es, a través del escroto, individualizamos los conductos diferentes que llevan los espermatozoides, previa anestesia, previa asexia, antisexia. Nosotros les cortamos aproximadamente medio centímetro a 1 centímetro a través del rafe medio. Este procedimiento con anestesia local dura unos 20 minutos. ¿Y por qué le decimos sin bisturí? Porque no usamos bisturí para cortar la piel del escroto. Hay unas pinzas que fueron diseñadas por el doctor Lee, que son un poco puntiformes, que luego de la anestesia lo que hacemos es separar la piel. Tú la separas. Okay. Esa piel es un poco rugosa de la zona, que es aproximadamente medio centímetro, y una vez que ya se deja de hacer el procedimiento, como que se pega. No hay sutura luego. En la piel no hay suturas. ¿Qué tan doloroso o complicado suele ser el procedimiento? El procedimiento va a ser doloroso o complicado dependiendo si tú no conversas, asesoras u orientas al paciente. Perfecto. Cualquier zona genital del hombre o la mujer que tú la toques o la manipules, si no tienes el consentimiento informado del paciente, puede ser una situación no agradable ni placentera tal vez, pero no en el término sexual por si acaso, sino en el término de que no vaya a ser un cuadro o un recuerdo no traumático. Exacto, esa podría ser la palabra, traumático. Y sobre los cuidados posteriores después de ese procedimiento. Revisando la literatura mundial, los cuidados que se deben tener es, se deja al paciente 10 minutos acostado en la camilla donde tú hiciste el procedimiento, porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Se pone hielo local, se verifica la hemostasia, aunque ese bordecito, esa divulsión, porque en medicina así se llama, de medio centímetro de la piel no sangró, se le pone una compresión, un apósito compresivo, y el paciente se va a su casa. Es ambulatorio. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito del procedimiento? De éxito del procedimiento es de por encima del 99%. Se considera, de acuerdo a la estadística revisada, que la posibilidad de falla es de 1 en 2000 vasectomías, que es muy por encima, o sea, la tasa de éxito en relación a la ligadura. Es un método mucho más seguro que la ligadura de trompas. Bueno, aquí es importante que haga un paréntesis porque tras bastidores nosotros hemos conversado, doctora, y usted también me ha contado que muchos de los casos que se consideran no exitosos son porque no se siguen los cuidados posteriores que el médico recomienda, como por ejemplo realizarse el espermatograma. Claro, estábamos diciéndote la primera hora. El paciente se va a su casa, tiene que evitar relaciones sexuales entre 4 y 7 días. Okay. ¿Por qué relaciones sexuales entre 4 o 7 días? Porque puede haber un hematoma, o sea que algo sangre. Puede ser que el conducto que tiene el de frente tiene 46 centímetros. Tú puedes poner un clic, puedes poner un hilo de sutura o puedes cauterizarlo. Eso se mueva y puede aumentar el riesgo de recanalización. Si el paciente debe entender, por eso se le hace una consejería previa, que 30 eyaculaciones posteriores a la vasectomía todavía hay espermatozoides vivos. Por ende, posterior a la relación sexual 30,
debe hacerse un conteo de espermatozoides. Si es que no las va contando, se le dice la mnemotecnia cuenta 3 meses. Una vez que nos entreguen a nosotros, bien sea vía digital, vía presencial, ahí sí bueno, hay 0 espermatozoides por campo, usted definitivamente ya no embaraza. Bueno, y hay un tema también súper interesante que es justamente el miedo que sienten antes de realizarse la vasectomía y luego la percepción que tienen después de que se la realizan. ¿Cómo lo ha vivido usted? O sea, ¿qué le dicen? Bueno, yo pensaba que era esto, pero ya cuando me la hice pensé en esto. Primero, con el hombre tiene una psicología totalmente diferente a nosotras las mujeres. Al hombre no le puedes dar demasiada explicación. Nosotros pedimos más explicaciones. Queremos saberlo todo. Lo queremos saber todo. El hombre es muy concreto. Le tienes que decir, no relaciones, no esto, te vas a poner hielo. Y cuando ya estamos haciendo el procedimiento, le indicas, aquí puedes sentir una molestia. Y regularmente te dicen, bueno, si me quiere contar, cuénteme. Si no, présteme mi celular para ver un video. Ok. Regularmente la mayoría son muy colaboradores siempre y cuando nos hayamos sentado previamente a que el usuario o el paciente nos conozca. Entonces ellos hacen sus preguntas que son muy cortas, no son muy básicas y el procedimiento resulta muy agradable porque ellos dicen, pensé que demoraba más. Y hay una diferencia de cuando vienen porque ellos quieren, de cuando la esposa los trae casi que de la mano a hacerse el procedimiento. Sí, son un poco más reactivos. Regularmente yo acostumbro a darle explicación si vienen en pareja con la esposa. Una vez le pregunto si quiere que esté la esposa, la mayoría dicen sí. Pero ya cuando se hace el procedimiento, nos quedamos a solas con el paciente pues, y el personal que nos colabora. Ellos ahí te preguntan y te dicen, en realidad vine porque mi esposa es un poco quisquillosa. Otros te dicen, yo preferí hacérmela porque mi esposa estuvo embarazada. Eso me agrada mucho. Porque ¿qué implica eso? Que el hombre está más comprometido con el peso o todo lo que representa un embarazo. Entonces me dice, mire, los 9 meses de embarazo, no puede tomar anticonceptivo, y yo tomé la decisión. Siempre hay anécdotas. Una señora policía trajo a su esposo, que me acuerdo de ella y le estaba explicando, y ella decía, no, es que yo lo traje, o venía o lo dejaba, porque no es conmigo solo que tiene relaciones sexuales. Entonces, pero esas son cosas propias yo creo que el convivir diario, cada uno tiene su mundo, y el señor vino y se hizo la vasectomía. ¿Y no ha habido de pronto alguien que esté tan asustado que se desmaya o que esté tan asustado por el procedimiento que usted lo toca y siente que le duele? No, hubo un señor que de más de 50 años, que lo trajo la mamá con 5 hijos, y se acostó, hablamos y se sentó y dijo, esto no es para mí. Pero la siguiente semana regresó y solicitó, no porque sea necesario, que se la quería hacer en quirófano. Ah, se sentía más seguro, tal vez. No, él dijo que él no toleraba ver una aguja. Entonces la mamá dijo, sí, la mamá lo trajo a la semana. Pero qué bueno, en todo caso, finalmente optó por el método. Pero lo que siempre te quiero recalcar es que lo que pega es que tú asesores bien y orientes al usuario, sabiendo que la psicología del hombre es diferente a nosotras las mujeres, y como que tienes que llegar a hacer un match para que él te diga, sí, aquí es. Qué bueno, doctora. Hablando del plano estadístico, que es súper importante para nosotros, nos encantaría saber cómo ha aumentado el procedimiento en el país y quizás qué factores usted considera que han impulsado este crecimiento del procedimiento. Bueno, en el Ecuador la vasectomía es un método anticonceptivo más. No de ahorita, sino desde hace muchos años. Después de la pandemia marca un antes y un después.
La pandemia nos hace pensar el mundo de otra manera, nos hace tal vez tener más apego a nuestras familias, como hombre involucrarse más. Y por lo menos en mi experiencia de lo que nosotros hacemos como vasectomía, nos ha subido como un 200 a 300% en relación, investigando la estadística, antes del 2018 y posterior al 2020. Que bueno, en todo caso es una cifra muy alentadora porque quiere decir que los hombres, como usted mencionaba, están involucrados hoy en el control de la natalidad, lo cual es sumamente alentador. Regularmente todavía en nuestro medio, como tú dices, las estadísticas nos revelan que el típico hombre que viene a hacerse la vasectomía es un hombre con un grado de educación superior o masterado. Ah, perfecto. Eso es súper importante. Eso es una cuestión, y que la mayoría de ellos nos busca primero por la historia de la organización, en este caso APROFE, donde yo trabajo, como método de planificación familiar, y porque ellos consideran que deben apoyar al crecimiento de la familia, siendo ellos los que se hacen la vasectomía. Importantísimo lo que acaba de mencionar la doctora. Quería compartirles a todos quienes nos han acompañado desde el principio y a quienes no nos han acompañado desde el principio que en este episodio abordamos los principales mitos sobre la vasectomía y aclaramos la verdad detrás de ellos. La doctora Liliana Ceballos, quien como mencioné es la directora médica de APROFE, una organización con 59 años siendo pionera en salud sexual y reproductiva. Nos acompañó en este episodio y nos explicó que no afecta a la masculinidad en absoluto, ni el deseo sexual, ni la capacidad física de los hombres, desmintiendo así creencias populares erróneas. Finalmente se discutió el notable crecimiento y la doctora nos reveló cifras súper importantes sobre cómo ha aumentado el procedimiento en Ecuador. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo que quiera decirle a la audiencia? Bueno, es un tema interesante la vasectomía. Primero, gracias por tu invitación. La vasectomía es un tema interesante y lo que más me agrada es el hecho de ver el involucramiento del hombre. En realidad, en mi práctica de médico y como especialista, no lo había visto antiguamente y eso me gusta porque los hombres están más involucrados en el crecimiento de la familia. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Salud. Muchísimas gracias, doctora. A ti, Chelita, gracias.